Vamos a empezar con la presentación del examen extraordinario de la materia 0701 Psicología Teórica de la Elección. Bueno, comenzamos con la primera tesis que habla sobre un taller que se da de salud sexual. En este caso se lleva a cabo en adolescentes, por lo tanto es importante conocer el concepto de adolescencia, que es un proceso de crecimiento que se da, que es lo que lleva de la infancia a la adultez, y en esta etapa suceden varios cambios, los cuales podemos ver aquí. Cambios físicos, cambios cognitivos, cambios psicológicos, cambios emocionales y cambios sociales. Es una crisis vital. Más adelante, en el marco conceptual, veremos estos cambios. Pero sí son muy notables y son muy importantes y tenemos que detenernos en ellos. Y todos estos cambios ocasionan un cambio biopsicosocial en el adolescente, que por esta crisis él puede llevar a realizar conductas negativas o situaciones de riesgo. Y en el caso de la sexualidad, pues puede haber embarazos, enfermedades de transmisión sexual o abortos. Entonces es importante un enfoque educativo. De ahí el taller que se estableció, que más adelante diremos. La justificación de implementar un taller de sexualidad es que a veces los adolescentes carecen de poca información o información equivocada sobre la sexualidad y a veces no se atreven a preguntar. Y el contar con un taller a donde hay iguales personas de su misma edad, otros adolescentes, interaccionan ellos. Como vemos aquí, va a haber interacción grupal. También se favorecen técnicas afectivas y participativas porque se les preguntan de sus pensamientos, de sus sentimientos y participan entre ambos adolescentes. De ahí que se involucre lo afectivo y lo cognitivo, porque también se dan actividades donde ellos aprenden sobre estos temas. Pero estas actividades son orientadas por un profesional. Y todas estas actividades, que pueden ser sociodramas, que pueden ser videos, que pueden ser películas, folletos, van a educar a estos adolescentes y van a disminuir el nivel de inseguridad y ansiedad sobre estos temas. Los antecedentes que se tienen para desarrollar esta intervención o este taller sobre sexualidad es que esta persona que desarrolló esta tesis tenía experiencia en la clínica de adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Juan Navarro y conocía la problemática que existe en los adolescentes. Lo que ya comentamos sobre los cambios que suceden en ellos, así como que ellos se encontraban en un hospital psiquiátrico con depresión o ansiedad, aunado al propio cambio de la adolescencia. Y también conocía que tienen poca información sobre la sexualidad. Teniendo estos antecedentes, ella vio que están sujetos a un alto riesgo de conductas sexuales y reproductivas. De ahí que quisiera implementar un taller sobre sexualidad. El marco conceptual, como habíamos visto en la introducción, nos deja ver que en la adolescencia hay cambios morfológicos y funcionales muy importantes. Morfológicos porque hay cambios físicos, tanto en el hombre como la distribución de la musculatura, el cambio de la voz, el crecimiento de los genitales, el vello púbico, y en la mujer el crecimiento de mama, la redondez de la figura, el vello púbico, también el crecimiento de los genitales. Y en los cambios funcionales se refiere a la producción de hormonas, y esa producción de hormonas que tanto produce el crecimiento de órganos sexuales, como también produce cambios psicológicos en el adolescente. Estos cambios psicológicos podemos mencionar
que el adolescente necesita generar su identidad y sentirse diferente a los demás, lo que también le puede generar cierta ansiedad o angustia, y los cambios sociales, que él necesita pertenecer a grupos o adaptarse a ciertos grupos con ciertas reglas. Si no logra esa adaptación, sufre rechazo y sufre depresión y otros trastornos psicológicos. También, aparte de los cambios que se producen en la adolescencia, también a él se le obliga por la sociedad, por los agentes externos, a mandatos. Mandatos que, como vemos ahí, pueden ser biológicos, que lo obligan a acabar de crecer, sexuales, que lo obligan también a reproducirse, emocionales, que lo obligan a evolucionar. También vemos social, que se tiene que adaptar este adolescente, familiar, que él debe de independizarse, y se espera en el ámbito económico que él sea autosuficiente, en el vocacional que él tenga alguna ocupación, en el existencial que él tenga una identidad, y en el axiomático que él posea valores y que estos sean organizados y jerarquizados. Por lo tanto, viendo todo este contexto, es importante la promoción a la salud, y en esta promoción a la salud, la educación específica en la sexualidad, en la adolescencia, para así formarlos y que ellos tengan una información también, y que no caigan en una actividad de riesgo. La metodología que sigue en este proceso de taller, en esta actividad, es que primero en esta investigación se tiene una muestra que no es aleatoria, sino es propositiva. Son los adolescentes que desean participar. En este caso, se les pide también un consentimiento que firman los padres. Al principio fue difícil porque se presentaron 36 adolescentes que querían participar. Sin embargo, al saber que se les iba a dar un taller de salud sexual y reproductiva, a muchos, tanto los padres o como algunos maestros o algunas otras personas, se negaron a que ellos participaran, por lo que al final la muestra quedó de 16 adolescentes que iban de los 14 a 18 años, 8 mujeres y 8 hombres. A estos se les dio 8 sesiones. El taller estuvo compuesto por 8 sesiones de 3 horas, 2 veces por semana. Y en estas 8 semanas se les dio diferentes temas, como adolescencia y sexualidad, salud sexual, anatomía y fisiología sexuales, salud reproductiva, fecundación, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva, anticoncepción y algunos otros temas sobre sexualidad. Posteriormente, bueno, tanto antes, como este es un diseño pre y post-test con un solo grupo, antes de desarrollar el taller se les hizo 2 cuestionarios: escala de actitud hacia la sexualidad y evaluación de información sobre sexualidad. Se les hizo antes del taller y después del taller para evaluar la efectividad. Sin embargo, estos cuestionarios, se nos comenta en la tesis, que fueron reducidos en reactivos. Y antes de realizárselos a los 16 adolescentes, se pilotearon en 480 adolescentes para lograr la validez de los instrumentos. Por lo tanto, la escala de actitudes hacia la sexualidad quedó en 32 reactivos, y la escala de actitudes hacia el SIDA en 25 reactivos. De igual forma, la evaluación de información de Susan Peck de Weiss quedó en 60 reactivos. Bueno, la eficacia del taller
Se evaluó por los conocimientos y las actitudes hacia la sexualidad que, que se recabaron posterior al taller en comparación a las previas. Se analizaron los datos por la prueba T, obteniendo un nivel de significancia en todas estos cuestionarios o las escalas que se realizaron. Los resultados de estos 16 adolescentes fueron favorables, tomando en cuenta, como vemos aquí en el centro de la diapositiva, tomando en cuenta lo que se obtuvo en el pretest antes del taller. Hubo un nivel de confianza, como vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, tanto en la comparación de medias pretest y posttest en el puntaje de la información, como en la comparación de medias que se hicieron por subescalas, se observó un nivel de significancia. Aquí vemos en los estudios pretest que están en medio de la diapositiva cómo los adolescentes carecían de bastante información y estaban en una actividad de riesgo. Y cómo también estos adolescentes venían de familias pues monoparentales o que vivían solos, y también la escolaridad de los padres eran de estudios básicos en su mayoría, y la ocupación de los estudiantes pues, que estudiaban de forma completa nada más era 10 de estos 16, y trabajaban y estudiaban 5 de estos 16. Entonces, pues las condiciones y el nivel socioeconómico de estos estudiantes era baja, por lo tanto carecían de una información y actitudes hacia la sexualidad desfavorables, y esto los ponía en una actividad de riesgo. El taller sí cumplió con lo que se planteó de mejorar esta información en los adolescentes y de que estos tuvieran otra actitud hacia su sexualidad, que no tuvieran miedo, que no tuvieran sensación de que habían fallado, habían cometido alguna pena, sino que vivieran su sexualidad más sanamente y con responsabilidad y sin el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual o embarazos de forma temprana. Las conclusiones. Hubo en el análisis de resultados posterior al taller, como decíamos, hubo diferencias estadísticas significativas. Hubo un cambio favorable en el nivel de información, y las actitudes hacia la sexualidad y las actitudes hacia el SIDA mejoraron, cumpliéndose los objetivos de que el taller iba a favorecer la información y una actitud positiva hacia el uso de métodos de planificación familiar, hacia el uso de una sexualidad con responsabilidad y hacia una mejor comunicación con la pareja sexual. El objetivo se cumplió, la hipótesis fue favorable, se descartó la hipótesis nula porque el taller sí hubo una diferencia estadísticamente significativa de los resultados posterior al taller, lo que apoyó la hipótesis de que la salud en el adolescente depende mucho del comportamiento, pero ese comportamiento debemos saber que para que ese comportamiento de los adolescentes se dé, intervienen las familias, los medios masivos de comunicación, los amigos, la escuela y el sector de salud, y que a veces esto que influye en el adolescente para un comportamiento, a veces la información sobre sexualidad no es la adecuada, no es la pertinente. De ahí que en esta en esta investigación, se utilizó una técnica, en este caso adecuada, que fue el taller, que hizo que este comportamiento fuera favorable, y eliminamos la actividad de riesgo para disminuir embarazos no planeados, abortos y enfermedad de transmisión sexual. Y algo muy importante que nos mencionan en esta investigación es que sobre todo hay que cuidar la confidencialidad de los datos y lo que el adolescente nos comunica.
para que él tenga la confianza de seguir en estos talleres y de preguntar sus dudas y que nosotros se las podamos aclarar. Vamos a la que sigue. La otra tesis que se nos da para que la leamos y la chequemos es terapia, se basa en